Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que elevarnos y ver los diferentes niveles, el individual, familiar, regional o nacional y el mundial. Y tenemos que estar informados de cómo se hace en otros países. Es una pandemia. Entonces, no solamente es que se resuelve el problema en mi colonia o en mi ciudad y ya no me intereso, yo regreso a la normalidad, ¿no? Vemos muchos países que los que regresaron primero a la normalidad, pues que nuevamente tienen rebrotes y entonces no se pueden separar de la problemática que es mundial. Entonces, en muchos lugares las personas pueden tener más o menos tendencia a la depresión, pero las consecuencias en el ámbito laboral de la pandemia pues dan elementos, por lo menos exteriores, para decir, pues si alguien pierde su trabajo y no sabe cómo mantener a su familia, pues claro que se puede deprimir, es normal. El punto es si tenemos elementos o no para vencer esa depresión. Entonces, algo que no se podrá desarrollar en pocos minutos, pero que es muy importante, es con base nuevamente a esos dos refranes que dije al principio. Y el conocimiento antroposófico. Quiere decir que parte del día durante el confinamiento debemos o deberíamos decidirnos a utilizarlo para avanzar en el nivel que uno esté, avanzar en el conocimiento del mundo espiritual. Porque muchas veces la gente espera recetas, la medicina mágica, la vacuna mágica, es culpa de los otros, pero en realidad el aspecto quizás más importante es que la enfermedad se presenta con esta afectación al sistema inmunológico. Entonces, si nosotros damos elementos para un fortalecimiento sano de la individualidad, del yo, entonces tenemos la llave maestra que nos va a permitir comprender qué medidas podemos tomar en el ámbito anímico de los sentimientos a través de actividades en casa, actividades con otras personas, reflexiones que antes no hubiéramos podido o no habríamos tomado el tiempo para realizar. Entonces ya tendremos también el impulso para decir, entonces vale la pena conservar un ritmo. No de que, pues si no voy a trabajar, me voy a levantar más tarde, etcétera, ¿no? Sino cómo incorporo el trabajo en casa, que no puede ser al mismo ritmo que si yo estuviera en una oficina, en un laboratorio, en una escuela. Entonces, nuestra individualidad, nuestro yo, ya ha tenido, sobre todo en los últimos 30 años, una gran escalada en los ataques a la individualidad, ¿no? Hay un autor francés, Jacques Lucérin, que escribió en los años finales de los 60, principios de los 70, un libro muy importante en donde él habla ya de los ataques al yo. Y hoy día nos damos cuenta de que el abuso de sustancias tóxicas, de estupefacientes, es un ataque directo a la individualidad. El abuso del alcohol entra también en este caso, pero no solamente tenemos ataque a la individualidad desde los fármacos tóxicos o los estupefacientes, sino que también a través de todos los medios de publicidad, digamos, digamos no todos, pero en general hay una competencia y se va tratando de borrar esta magia que caracteriza al ser humano hoy día. Cada ser humano es diferente. En una escuela o en una familia uno se puede dar cuenta perfectamente de eso, ¿no? Pueden estar en el mismo grupo los niños, pueden ser chicos todavía, no está su individualidad conformada, palpable como en los adultos, pero cada uno de ellos es diferente, desde bebés. Entonces, cuando nosotros tratamos de vivir solamente con la moda en todos los ámbitos, desde la moda de ropa hasta la moda de vehículos, de aparatos, de celulares, ¿no? Hoy día es... Entonces, cuando en lugar de dar un alimento anímico espiritual
a los niños y a los jóvenes, a los adultos. Simplemente cambiamos estos valores. En los años 70 se hablaba del cambio de valores. Hoy día la gente ya no habla de ese cambio de valores, ¿no? Sufre las consecuencias de una sociedad donde hay atropellos, donde hay abusos y donde no hay realmente una toma de conciencia social, ¿no? Se hace a veces porque entre las personas se hablan, ¿no? Entonces, a veces entre personas se puede salvar este tejido social en donde debe imperar el respeto del uno al otro. Entonces, incluso cuando el otro está haciendo cosas equivocadas o que dañan a los demás, hay que buscar siempre el diálogo. Pero este diálogo implica que el pensar, la persona está activa, el yo de la otra persona está activa en su pensar. Entonces, no ahondo mucho, pero sí ha habido muchísimos ataques a la individualidad que ha hecho que se debilite. Y entonces, cuando se presenta una enfermedad, si una persona tiene una individualidad fortalecida, que está equilibrada, puede disfrutar de muchos placeres de la vida, pero además sabe que requiere un alimento anímico espiritual y lo cultiva. Entonces esta persona tiene muchos más elementos para vencer un problema como el COVID, si acaso se llega a presentar en ella, ¿no? Entonces, hoy día lo que podemos hacer es decir, ¿saben? Hay muchas fuentes de desarrollo interior, anímico, espiritual. Cualquiera va a ayudar. Pero desde luego, cuando a través de la antroposofía nos damos cuenta de la tarea de nuestra época, entonces nos damos cuenta de que cualquier oración en cualquier religión es una ayuda. Pero es importante que no sea solamente para uno mismo, sino que se trata de una pandemia. Entonces hemos de tratar de mantener en nosotros esta conciencia del mundo entero. Entonces, nos damos cuenta de qué tan egoístas somos. Y el primer efecto es que egoísta he sido con las personas con las que vivo. No las he escuchado lo suficiente. ¿Sabes qué? Queremos casi escapar a través del trabajo, a través de juegos, en la casa. Ya no aguantamos, damos vueltas como león enjaulado, cuando en realidad si ampliamos o flexibilizamos nuestra vista, nuestra reflexión y la ampliamos para ver lo mundial, pero también para ver lo regional y también para ver a la persona que está a mi lado. Y entonces me doy cuenta de que ya no solo veo los defectos, que era lo que me molestaba, porque no veía mis propios defectos, sino cuando aplico la misma vara para afuera que para mí mismo, entonces me doy cuenta de que yo también tengo muchos defectos y que el confinamiento, desde luego, nos puede llevar a la depresión, pero nos puede llevar a vencer esa tendencia a la depresión y redescubrir las cualidades en las otras personas. Y si la otra persona no me responde y sigue viendo solo mis defectos, es problemática de la otra persona. Pero las leyes del mundo anímico espiritual son más complicadas. Entonces, a la larga, el que una persona en la familia se dé cuenta de la importancia de la oración, de la meditación, del estudio de temas espirituales, aunque sean 15 minutos al día, nota de inmediato el efecto, a veces de inmediato, a veces unos días después, pero el ambiente va cambiando. Muchísimas personas pueden sentir en un momento dado del día o del periodo de confinamiento que llevamos algo de depresión o mucho de depresión. Entonces, una ayuda que a veces encontramos en la literatura, ¿no? Por ejemplo, en los autores rusos del siglo XIX, siglo XX, encontramos muchas veces estas descripciones. Alguien porque describen una vida anímica muy intensa, entonces descubren a alguien que está a punto de suicidarse, pero la imagen de alguien que lo necesitaba, alguien que estaba en peor situación, le hace descubrir el enorme egoísmo y que por egoísmo iba a cometer suicidio. Y entonces
regresa, ayuda a la persona en dificultad y de repente siente que tiene una vida nueva. Entonces, los problemas de depresión, y uno tiene que saberlo, aunque que esté o no en la depresión, implica un exceso de atención hacia mí mismo, un exceso de egoísmo. Y de todas formas, una falta de colocar nuestro problema o nuestros problemas en la justa dimensión. Cuando yo me doy cuenta y volteo al lado y veo a alguien que está en peor situación que yo, siempre hay un sentimiento de vergüenza, de yo tengo más, yo he recibido más regalos de la vida, tengo más responsabilidad. No me puedo permitir el lujo de estar deprimido. Entonces, algo que nos puede sacar de una depresión, porque claro, eso tiene que ser una decisión personal y esa decisión es más sencilla si el yo está más fortalecido. Pero un primer paso es que las personas cerca de la persona que tiende a la depresión no toman el papel de payasos para divertirlo, sino si saben que el trabajo anímico espiritual es la llave para vencer no solo el coronavirus, sino vencer también los problemas de depresión, de angustia. Entonces, se puede hablar con eso, con jóvenes o con adultos, en situaciones que consideren, pues, que justifiquen una depresión, ¿no? Muchas veces en la depresión hay normalmente más influencia, digamos, digamos, se ligan más fácilmente con alguien que se deprime, el que hay un problema anímico, por ejemplo, que la novia le haya dado calabazas. Entonces, pero también con cuestiones, digamos, económicas o materiales. Personas que piensan que no pueden mantener a su familia porque se han quedado sin trabajo. Entonces, las cuestiones pueden ser muy dramáticas. Por eso allí importa, por un lado, una conciencia social en cuanto a la solidaridad en lo material, cuidar que no haya abusos, aunque, como es nuestra sociedad actual, en México sí hay abusos, pero no fijarse tanto en esos abusos, sino en cultivar estas fuerzas positivas. Entonces, muchas veces podemos llegar a compartir de una manera o de otra ese aspecto material y que hacer sentir a las personas que la felicidad no viene por lo material, que uno puede apreciar alimentos sencillos o pocos alimentos o poca ropa, etcétera, si el ambiente es de comprensión, ¿no? Entonces, allí una de las cosas terapéuticas que se pueden hacer en familia es cuando se aprovecha algo del tiempo del día, sobre todo si hay gente menor de edad, para que se lea o para que lean estas obras maestras de la literatura que narran situaciones de vida muy difíciles, ¿no? Desde la situación en la Europa del siglo XIX para la mayoría de los habitantes, o si nos vamos a la Edad Media, donde no había el confort que podemos tener hoy día con la electricidad o con la calefacción o el aire acondicionado, ¿no? Realmente nos habituamos fácilmente a la vida citadina llena de confort y nos olvidamos de la gente que tiene dificultades para los alimentos. Y pensamos que a veces pues, les damos alimentos los que sean, ¿no? En realidad, tenemos que recuperar el sentido del concepto calidad de vida en el verdadero sentido de calidad. Y entonces, calidad de vida indica también que nosotros recuperemos la conciencia en cuanto a la importancia del alimento anímico espiritual. El aspecto material, si alguien toca una puerta y dice tengo hambre, estoy seguro que va a recibir siempre algo de comer, como hace no muchos años ocurría, ¿no? Claro, fue el milenio pasado, pero cuando yo recuerdo, si me permiten una pequeña anécdota,
Cuando era niño vivíamos en una casa, en una colonia que no estaba muy poblada, pero llegaba mucha gente de provincia. Entonces a veces pasaban buscando alguna dirección, alguna calle, y pasaban al mediodía y no había bebederos, no hay hoy día bebederos públicos. Entonces en casa sabíamos que el agua no se le niega a nadie. Por muy difícil que sea conseguirla, el agua no se le niega a nadie. Y en mi casa además era, si tocaban y era la hora de comer, buscaban alguna dirección, les decíamos, lo veíamos a las personas cansadas. Entonces era cotidiano decir, bueno, cotidiano me refiero, era usual que si alguien tocaba lo veíamos cansado, obviamente le ofrecíamos algo de agua y si tenía hambre compartíamos la comida que teníamos, ¿no? A veces en la casa y a veces nos sentábamos en el patio. Yo como niño me sentaba en el patio, comíamos juntos, ¿no? Hoy día, todavía, digamos ya como adulto, pues son experiencias que yo he tenido también, por ejemplo, en el Camino a Santiago, de la amabilidad de esa gente que a pesar de verse inundada de turistas, todavía conserva el valor y el gusto por el diálogo, por el intercambio y el ofrecimiento en plena confianza de los alimentos. Entonces, eso lo tenemos que recuperar en México. Y tenemos que saber que podemos actuar en diferentes niveles, que tenemos que proteger el yo, la individualidad, en el caso de los adultos, para poder vencer esa tendencia a la depresión, a la angustia. El recuperar a través quizás de lecturas de cuentos de hadas o de leyendas que hablan, o de historias que hablan de la vida en otras épocas o en otras regiones. Porque eso hace que en nuestra alma vayan quedando muchísimas imágenes que nos van a ayudar a decir, pues sí, tengo un problema, pero lo podemos superar. Vamos a ver, vamos a conocer mejor este problema, vamos a ver qué elementos hay, pero hay una confianza en el futuro. Y justamente cuando se conoce más del mundo espiritual, entonces se confirma esta confianza que podemos y hemos de tener en el futuro. Porque es la falta de confianza en el futuro lo que nos lleva a la depresión. Uno piensa que el problema no tiene solución. Entonces aquí la palabra es una ayuda increíble, porque a través de la palabra, aunque no sea de manera directa, o mejor que no sea de manera directa con la persona que está deprimida, pero sí a través de imágenes de otras historias, de otras situaciones de vida, no tienen que ser inventadas, porque tenemos muchísimas en la historia de la humanidad. Entonces podemos recuperar esa confianza y saber que mañana va a volver a salir el sol. Sí, sí, desde luego. O sea, en primer lugar, tenemos la relación del ser humano. En primera instancia va con los ángeles, en segunda instancia con los arcángeles, en tercera instancia con los arcae o principados. Entonces, esto tiene que ver con la relación del individuo, de la comunidad o de la nación, digamos, y el arcae es el espíritu de la época. Entonces, ¿qué tarea tan grande tiene el espíritu de la época? Porque hemos de desarrollar, hemos de transformar ese pensar intelectual que se alcanzó en el siglo XIX a un pensar que nos permita avanzar en el conocimiento de uno mismo. Si avanzamos en el conocimiento de uno mismo, avanzamos en el conocimiento del mundo. Tenemos que avanzar en las dos direcciones. Entonces, los fenómenos del mundo, por ejemplo, en este caso, una pandemia, no lo comprendemos si no nos ligamos tanto con el ángel como con el arcángel del pueblo, del lugar, como con el arcae. Pero eso es un trabajo meditativo ya de otra envergadura, ¿no? No se hace proselitismo con la antroposofía. El que quiera puede profundizar, pero en cuestiones prácticas de decir, contra la angustia, contra la depresión, que fue la pregunta original, ¿qué podemos hacer? Leer obras de la literatura universal,
cómo ha sido la vida del ser humano antes, cómo puede ser a futuro. Leer cosas del mundo espiritual. Cómo estamos constituidos realmente nosotros. Cómo esta enfermedad tiene diferentes niveles. Pero también con las cuestiones prácticas, ¿no? Cómo podemos introducir como economía de fuerzas en el trabajo si hay niños en casa o jóvenes. Cómo introducimos esas actividades lúdicas, no para entretener a los niños, sino para darles lo que en su edad están requiriendo, ¿no? Aquí en la casa, hoy cuando ustedes llegaron, los jóvenes, porque ya todos son, el más joven tiene 17 años, estaban jugando bádminton. Bueno, tenemos el privilegio de que pueden estar en el jardín, pero esas son de las cosas que el desconocimiento del ser humano ha hecho como error, porque lo que se ha querido es que no haya muchas personas juntas, porque si uno está enferma contagia a los demás. Pero el contacto con la naturaleza, con los parques, con los jardines, eso yo lo veo realmente como pues algo que tenemos que vivenciar todavía, porque la conciencia no llega a ver la importancia de que estemos en contacto directo con el medio ambiente, con las plantas, con el sol, con el aire, etcétera, ¿no? Hoy día para la mayor parte de las personas la piel se ha vuelto mucho más delgada con el confinamiento, muchísimo más sensible. Sale y en media hora ya está quemado, ¿no? O con pecas por todos lados. Entonces, ahora en la Ciudad de México ya estamos mucho mejor porque ya los gimnasios pueden trabajar al aire libre, porque ya es posible ir a la piscina, ya es posible un poco otras actividades. Pero el contacto con las plantas, con los jardines, es una tristeza ver los jardines con las cintas de prohibición del paso, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Pero sí, a nivel del arte, la contemplación de pinturas, o aunque sean copias de pinturas de los grandes maestros, de cuentos, leyendas, etcétera, ya permiten prevenir la depresión. Y si alguien está en la depresión o tiene algunos síntomas de depresión, antes que recurrir a fármacos, es realmente este contacto social, el valor de la palabra, no en un proselitismo o en un adoctrinamiento o una imposición de la frustración de uno a la frustración del otro, sino el conocimiento de causa, el saber realmente. El confinamiento nos da la posibilidad, y hay que aprovecharla, de avanzar un poco en el conocimiento de uno mismo. Entonces, si yo me descubro que tengo también tendencia a la depresión, bueno, pues entonces lo primero que puedo hacer es así de sencillo, decir, a ver, tengo diferente ropa, la de color la guardo, porque digo, la negra la guardo, ¿no? Porque obviamente el negro puede ser muy elegante, pero también puede ayudar a la depresión o puede reflejar mi tendencia a la depresión. Pero son pequeños detallitos. O sea, no lo quiero dar como receta porque entonces el efecto es contrario a lo que queremos, que es desarrollar una conciencia de que pertenecemos al mundo natural y al mundo espiritual. Entonces hay que tomarlos en cuenta. Bien, hemos llegado al final. Quisiera despedirme diciéndoles que si bien la ciencia en ciertos terrenos es confiable, por otro lado ha probado no ser tan eficiente en aspectos emocionales. La ciencia tiene un poder limitado y cuando la ciencia llega a ese límite, es decir, al punto donde ya no puede encontrar respuestas o no puede resolver problemas de cualquier tipo, entonces quien entra, digamos, al rescate, pues es la metafísica. Es decir, cuando me refiero a metafísica, no me refiero a la metafísica de Connie Méndez y no estoy calificándola, simplemente no me refiero a eso. Me refiero a aquello que está por encima de lo físico, más allá. Y esto implica tomar caminos que se hagan más allá de lo que nuestros sentidos pueden observar. La filosofía y la genuina religión tienen poderes que la ciencia jamás tendrá.
Cuando los caminos se han cerrado, siempre tenemos la opción de voltear hacia el cielo y orar a Dios. Y sin duda, tan solo esa acción es como un bastón en el cual podemos apoyarnos. No sé usted, pero al menos yo tengo fe de que existe un orden universal y que todo lo que viniere es producto de una dirección mundial. Es nuestra responsabilidad discernir su significado. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.